Soy Reiki en tu vida. Genial. 5 errores que apagan tu Reiki a distancia. Efectivamente, hay a personas que al Reiki a distancia les funciona muy bien y a otras personas que no les funciona tan bien. ¿Por qué es eso? ¿Por qué a unas personas les funciona muy bien y a otras no tanto? ¿Por qué hay gente que dice que el Reiki a distancia es una auténtica maravilla y hay otras personas que apenas les funciona o les funciona muy poquito? Bueno, tanto si eres un principiante que todavía no ha empezado a formarse con Reiki, tanto si eres una persona ya avanzada, te va a ser de mucha utilidad saber cuáles son los 5 errores principales que apagan el Reiki a distancia. Así que, venga, vamos para allá. Mira, primero de todo tenemos que entender una cosa. Que el Reiki a distancia funciona es irrefutable. No hay absolutamente ninguna duda. Por una parte está la evidencia empírica. ¿La evidencia empírica cuál es? La experiencia de millones de personas en el mundo que han recibido Reiki a distancia o han enviado Reiki a distancia y han visto los resultados. Eso ya es una garantía, ¿verdad? Porque si hay a millones de personas en el mundo que les funciona, eso es una evidencia empírica, es decir, una evidencia a través de la experiencia contrastada durante muchísimo tiempo. Pero luego hay otra evidencia, que es la de estudios que se han hecho sobre la sanación a distancia. Hoy no voy a entrar en este tema, en uno de mis volúmenes está, pero en otros vídeos os he hablado de experimentos de la doctora Tark en los años 80 ya en Estados Unidos. Han habido muchísimos experimentos donde se ha demostrado que la sanación a distancia funciona. Entonces, tenemos por un lado la evidencia empírica, muchas personas que les ha funcionado. Por otra parte, tenemos estudios. Y luego, por otra parte, además tenemos, si queremos ir más allá, la física moderna, la física cuántica, ya ha demostrado que todo cuanto hay en el universo es energía. Y ha demostrado que toda esa energía está unida. Y que si afectas una partícula en una parte del mundo, tiene una afectación directa sobre otra partícula en otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque hay una conexión, una interconexión cuántica que se le llama también o entrelazamiento cuántico, que eso es lo que siempre desde el punto de vista espiritual o energético se ha dicho que todos estamos unidos. Bueno, pues eso de que todos estamos unidos ya está demostrado a través de la física moderna, a través de la física cuántica. Por lo tanto, la energía viaja a partir del éter, a partir del campo cuántico, para ir de una parte a la otra del mundo sin que la distancia sea absolutamente ningún problema. Anótame ahí, la sanación a distancia tiene evidencia empírica y evidencia con estudios. Y el que busca encuentra. Mi trabajo no es aquí analizar estudios, como digo, ya lo he analizado en algunos momentos, pero el que busca encuentra, simplemente tienes que buscar. Muy bien, entonces, si sabemos que el Reiki a distancia empíricamente funciona y que clínicamente se han hecho estudios donde se ha demostrado que funciona, además tiene una base sólida a través de la física cuántica, la pregunta es, ¿a todo el mundo le funciona igual? Y la respuesta es no. Esa es la respuesta. A no todo el mundo le funciona igual. Yo no le puedo decir a alguien, sí, si tú practicas Reiki a distancia vas a tener estos resultados o vas a tener estos otros resultados. No, no lo puedo saber. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que influyen para que funcione más o para que funcionen menos. Hay muchos factores que controlamos y otros que ni siquiera controlamos. Porque yo no pretendo aquí descifrar todos los misterios del universo. No me considero tan sabio como para descifrar todos los misterios del universo. Nadie ha descifrado todos los misterios del universo. Entonces yo no voy a pretender descifrar todos los misterios del Reiki a distancia, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando uno tiene cierta necedad, quiere saberlo todo o quiere hacer que lo sabe todo. Yo no lo sé todo. Es decir, hay muchas más cosas que
desconocemos que cosas que conocemos. Por lo tanto, para que funcione mejor o peor, hay muchos factores. Factores que son 100% controlables y luego otros factores incontrolables. ¿Me sigues con esto? Que no podemos controlar el 100% de la sanación a distancia ni de ninguna sanación. El que te diga que puede controlar 100% la sanación de alguien no está siendo lo suficientemente prudente, porque hay cosas que se nos escapan de nuestro entendimiento. Ahora bien, sí que hay unas ciertas cosas que tenemos control. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Voy a estar pensando en las cosas que no tengo control? No, no me sirve de nada. Voy a pensar en las cosas que sí tengo control. Y aquí te voy a hablar de 5 cosas sobre las que sí que tenemos control. Sobre 5 errores que pueden apagar el Reiki a distancia de uno. Y te voy a hablar del 1 al 5. Todos son importantes, pero de menor importancia a mayor importancia. Es decir, vamos a empezar por los que tienen una menor incidencia en los resultados y por los que tienen una mayor incidencia. Concepción, factores controlables y factores incontrolables, eso es. Lady, te sigo, Javier. Perfecto. Muy bien. Entonces, venga. Vamos al error número 1. Canalizar desde la no presencia. Canalizar desde la no presencia es un error que se comete al principio. Con esto no quiere decir, ahora con esto como todo tiene matices, no quiere decir que si no estás presente cuando canalizas la energía a distancia no te va a funcionar, no. Aquí estamos hablando de cosas que van a disminuir el efecto, que es que canalices desde la no presencia. La no presencia, ¿qué quiere decir? Pues estar haciendo Reiki a distancia, por ejemplo, con el método del papelito o con cualquier otro método, y estar pensando en cualquier otra cosa. Pues yo qué sé, lo que voy a hacer este fin de semana, o lo que me dijo mi primo ayer, o el trabajo que le tengo que entregar al jefe, ¿sí? Si tú haces la sanación a distancia sin presencia, no quiere decir que no vaya a funcionar. También va a funcionar, pero va a ir con menos potencia. Entonces, ¿cómo es canalizar el Reiki a distancia con presencia? Yo cuando os enseño os digo que conviertas tu sanación en una meditación y más aún con el Reiki a distancia. Por ejemplo, cuando estás haciendo el envío de Reiki a distancia con el método del papelito, te pongas a meditar con la meditación vipassana que hacemos en el segundo nivel de Reiki. O que te pongas a meditar, por ejemplo, con el símbolo maestro, si ya tienes el símbolo maestro, a pensar en el símbolo y a recitarlo. Es decir, cualquier meditación que te hagan estar presente, que no te hagan estar divagando. Más allá de que sabemos que cuando algunas veces estamos meditando, nuestra mente también divaga. Bueno, cuando vemos que nuestra mente está divagando, la llevamos otra vez al punto de la atención, por ejemplo, en la meditación vipassana, a la observación de la respiración. El solo hecho de hacer la intención de estar presente y de ponerte a meditar en algo, ya le estarás poniendo muchísima presencia. Así que ese es el primer error que va apagando la efectividad del Reiki a distancia. Como te digo, estamos viendo de 1 a 5. El primero es el de menor importancia. Tiene importancia, pero no tanto como los que vamos a ir viendo ahora, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. El error número 2, que limita el alcance o la efectividad del Reiki a distancia. Apegarte al resultado. Mirar, si cuando estás haciendo Reiki a distancia, antes de hacerlo estás obsesionado con si va a ayudar mucho a esta persona o no, si esta persona me va a aceptar gracias a que yo le estoy mandando el Reiki a distancia, si me va a dar palmaditas en la espalda, si va a pensar qué buen reikista que soy.
Es decir, si estás haciendo el Reiki a distancia y te estás enfocando no tanto en el proceso, sino te estás enfocando en el resultado, pero desde un punto de vista egoico principalmente. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estamos más conectados al ego que al corazón, en el caso del Reiki, hacemos que no sea tan poderoso. Insisto, tampoco quiere decir que no vaya a funcionar. Puede funcionar así, pero cuanto más poderoso va a ser es cuando tú quites el ego de en medio. Osho decía, la sanación ocurre cuando el sanador desaparece. ¿Qué significa que la sanación ocurre cuando el sanador desaparece? Que cuando quitas el ego y dejas que la energía universal, la energía de la divinidad, la energía potente del universo haga su trabajo, va a ser mucho más efectiva. Y muchas veces nos apegamos al resultado, o bien porque tenemos un componente emocional muy grande con esa persona y sabemos que lo está pasando mal, o bien porque estamos buscando directa o indirectamente la aceptación también de la otra persona, bien porque estamos buscando el reconocimiento, bien porque estamos buscando validación, demostrarnos a nosotros mismos que sí servimos. Todo esto es muy humano. Por eso cuando uno empieza al principio suele estar mucho más apegado a los resultados que cuando agarra muchísima más experiencia. Cuando tenemos más experiencia, no te quiero decir que esto esté al 0%, la mente egoica, porque la podemos tener ahí todos en mayor o menor medida, pero conforme más experiencia va teniendo uno, más despierto puede estar y menos caso, menos bombo le da a la mente egoica. Esto, una demostración clara de Jesús, era esto, que no le daba importancia a su mente egoica cuando le decían, maestro, gracias porque me has sanado, y él decía, es tu fe la que te ha sanado, ¿sí? Eso era una demostración clara de no estar conectado con la mente egoica, de saber que el proceso de sanación ocurre dentro de la persona. Tú eres un canal y eres importante, por supuesto, pero ocurre dentro de la persona. Y algunas veces estamos demasiado obsesionados con los resultados. Bebo un poquito de agua y vamos a la siguiente. Como te digo, estamos de menor a menor, o sea, de menor error a mayor. Ahora, conforme vamos subiendo, el número 2 quita más efectividad que el 1, y ahora vamos a ir viendo. El 3, 4 y 5 todavía son errores que todavía afectan más. Vamos al tercero. Este es otro error muy común. Pensar que con 4 sesiones ya está todo listo. Este es otro error. Hay muchísima gente que está haciendo Reiki. Yo, por ejemplo, cuando os enseño en el segundo nivel el Reiki a distancia, ¿qué os digo? Os digo, hacer un mínimo de 4 sesiones seguidas. Es decir, 4 sesiones en el menor tiempo posible. Si pueden ser en una semana, está perfecto. Y si incluso pueden ser 4 sesiones a distancia, una diaria. Más allá, sabemos que, hoy no vamos a entrar en este tema, pero sabemos que el Reiki a distancia es para enviar Reiki a otra persona, pero también para sanar cosas tuyas del pasado y del futuro. Es decir, cuando hacemos la técnica del Reiki a distancia, trascendemos espacio y tiempo. Por lo tanto, podemos hacer Reiki a personas que están a miles de kilómetros de nosotros, pero también cosas nuestras del pasado o enviar energía al futuro, ¿vale? Entonces, yo siempre digo hacer un mínimo de 4 sesiones en el menor tiempo posible, pero mira que lo especifico bien, digo, te estoy diciendo 4 sesiones en el mínimo tiempo posible, pero luego es bueno que sigas, porque el Reiki a distancia es paradójico, pueden pasar dos cosas, y os voy a explicar dos casos diferentes. Vamos a ver dos casos prácticos y reales. Mirad, yo por ejemplo, el primer caso que te voy a explicar es el mío, en un momento concreto de algo que el Reiki a distancia me funcionó muy rápido. Yo llevaba ya aproximadamente unos 2 años como maestro de Reiki. Y me había estado trabajando muchísimas cosas, había estado trabajando el auto-Reiki, me había estado trabajando mucho, pero sentía que había una cosa
que era la relación con mi padre, que habían cosas que desencallar ahí, habían cosas que todavía no estaban bien, teníamos una relación correcta, pero habían unos bloqueos con mi padre. Entonces yo no había hecho Reiki a distancia todavía con lo de mi padre porque había estado durante los 2 primeros años trabajando muchas otras cosas mías y eso tampoco estaba tan bloqueado, pero sí que había un bloqueo. Entonces decidí ponerme a trabajar con el Reiki a distancia con esto de mi padre. ¿Y qué sucedió? Que con una única sesión, yo hice una sesión por la tarde y por la noche sucedió algo que nunca había sucedido. Por la noche, mi padre me llamó por teléfono para ver cómo estaba. Cuando mi padre nunca me había llamado por teléfono hasta ese día. Nunca, sí que se había preocupado por mí, pero era a través de mi madre. Le preguntaba, ¿cómo está tu hijo? Pero que mi padre agarrara el teléfono para llamarme a mí por teléfono, no lo había hecho nunca. Nunca en la vida. Y esa noche lo hizo, después de la sesión de Reiki a distancia. Habrá quien diga casualidad. Bueno, ya sabemos, tú y yo sabemos que eso no es una casualidad. Y si alguien me dice casualidad, le digo, bueno, pues bendita casualidad, ¿verdad? Pero mi padre nunca me había hecho una llamada telefónica y me la hizo después de yo hacer la primera sesión de Reiki a distancia. Y me funcionó la primera vez. ¿Qué quiere decir? ¿Que siempre funciona la primera vez? ¿Que siempre me ha funcionado para todo la primera vez? Evidentemente que no, pero hay casos que suceden estos. Aquí se dieron varias cosas, que yo ya tenía 2 años de experiencia, que me había trabajado mucho interiormente, que ya tenía un nivel vibracional alto y que en ese momento se desencalló eso. Y a partir de ahí, de esa llamada, obviamente, a partir de esa llamada hubo un desbloqueo importante que luego se fue consolidando en el día a día. Bueno, pues esto sucede con el Reiki a distancia. Causalidad, exacto. Concepción, esto sucede con el Reiki a distancia. Tenemos que estar abiertos a que esto pueda suceder. Ahora bien, también tenemos que estar abiertos a otra cosa. Que tarde más tiempo o mucho más tiempo en que suceda algo. Mirad, aquí os voy a explicar el caso de una persona que cuando le sucedió esto ni siquiera era alumna. Luego se apuntó a la formación conmigo y cuando tuve la entrevista con ella, me dijo, Javier Mas me ha apuntado a la formación y me contó su experiencia. Y me dijo, me ha apuntado a la formación porque sí o sí me tengo que apuntar porque lo que me ha ocurrido es muy mágico. Ella vio un vídeo, ella estaba intentando quedarse embarazada desde hacía 5 o 6 años. Y no se quedaba embarazada. Incluso el doctor le dijo ya que era muy complicado el tema. Y ella no se daba por vencida. Ella sentía que le tocaba quedarse embarazada. Entonces ella agarró un vídeo mío, que estará por ahí por YouTube, de Reiki para el embarazo, no recuerdo exactamente el título. Ella agarró el vídeo y, ya te digo, ni siquiera era alumna. ¿Qué hizo? Se puso todos los días a hacer la práctica, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Y qué sucedió la primera semana? Nada. ¿Qué sucedió la segunda semana? Nada. ¿Qué sucedió el primer mes? Nada. ¿Qué sucedió el tercer mes? Nada. ¿Qué sucedió después de 7 meses de hacer la práctica? Nada. ¿Y qué sucedió el 8º mes después de hacer la práctica? Que se quedó embarazada. Que se quedó embarazada. Aquí tienes un ejemplo de 8 meses, un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro. Por lo tanto, cuando uno anhela algo de verdad, tiene que estar abierto a que pueda suceder tanto una cosa como la otra. Porque la mayoría de la gente, y no solamente con la sanación a distancia, sino con muchísimas cosas, no tienen ni la fe ni la persistencia que tuvo esta chica con los 8 meses. ¿Me seguís con esto? Entonces, uno tiene que estar abierto a los dos casos, porque las dos cosas suceden. A veces te pueden llevar sorpresas increíbles y a veces te puede llevar mucho más tiempo del que tenías pensado algo. O que finalmente también que no suceda. Eso puede pasar, sí. A esta chica le podría haber pasado que no se quedara embarazada. Le podría haber pasado. Pero si después de hacer todo esto y sigue y sigue y sigue le pasa, ¿qué quiere decir? Que en esta encarnación no le tocaba y bien hecho está. Si se ha quedado embarazada es porque en esta encarnación le tocaba, pero había muchos bloqueos que se lo impedían y a través de la práctica constante y continuada esos bloqueos los rompió. Pero si le hubiera tocado no quedarse embarazada en esta encarnación,
igualmente no se hubiera quedado embarazada. Ahora bien, ¿dónde está el premio? El premio, hay mucha gente que lo pone únicamente en el resultado, y el premio está en 1, tener fe, y 2, seguir, no darte por vencido nunca. Ese es el verdadero premio, el que no se deja derrotar nunca. Y el que cuando ya algo, si por ejemplo, esta chica hubiera tenido ya, pues yo qué sé, hubiera estado 3 o 4 años haciéndolo y ya hubiera tenido 50 años, pues a lo mejor hubiera sido el momento entonces de aceptar que no le tocaba en esta encarnación. Pero hasta que la evidencia sea clara de que no, hay que seguir a por el que sí. Y este es un error también que mucha gente comete. Estamos viendo, como ves, del menor error al mayor. Cada vez vamos subiendo con errores mayores, que hacen que el Reiki a distancia no sea tan poderoso. Vamos al siguiente. Cuarto error. Esta también es muy común. Escoger a alguien que no quiere sanar. Escoger a alguien que no quiere sanar. Uno podría decir, bueno, pero todo el mundo quiere sanar. No todo el mundo quiere sanar. Que uno quiera sanar o no se demuestra con lo que hace, con su compromiso, con lo que es capaz de hacer para sanar. Y uno de los mayores errores que hace muchísima gente, que es que agarran a alguien cual Dios Salvador soy yo, y aunque el otro ni quiera sanar, ni quiera hacer el trabajo de sanación, ni se responsabilice de su propio proceso, no le empiezan a mandar Reiki a distancia. Y primero, que lo que siempre os digo, que hay que respetar el libre albedrío de la persona. No es correcto hacerle un trabajo energético a alguien que no quiere que se le haga un trabajo energético. Y a mí no me sirve esto de, no, pero es que si es para un bien, no, si es para un bien, no. O sea, si yo tengo un hijo y y no quiere comer verdura, yo tengo que intentar seducirle para que coma verdura. Lo que no puedo hacer es taparle la nariz, que abra la boca y meterle la verdura a la fuerza. Tengo que respetar el libre albedrío. Lo que no puedes hacer es decidir por los demás, y esto, cuando alguien no respeta el libre albedrío, demuestra dos cosas. Primero, que se piensa que es un Dios salvador y no lo eres. Y segundo, que no estás respetando de verdad a la otra persona. Porque si tú tienes amor por alguien, tienes que respetar. Y tienes que respetar los procesos que vive ese alguien, que a veces duele, claro que duele. Si uno tiene un familiar que lo está pasando mal, claro que duele muchísimo. Pero eso es madurez espiritual. No te estoy diciendo que respetar el libre albedrío sea fácil. Te estoy diciendo que respetar el libre albedrío es madurez espiritual, y no respetarlo es inmadurez espiritual. Por lo tanto, uno tiene que escoger bien. Mira, yo recuerdo cuando llevaba un año más o menos con el Reiki y estaba dando terapias, empecé a dar bastantes terapias, y un amigo mío que tenía problemas de ansiedad me dijo, Javier, me gustaría que me diera Reiki, eso que estás haciendo para la ansiedad, porque tengo estrés y tengo ansiedad. Y yo le dije, vale, perfecto, ven a mi consulta. Yo le di una tarjeta para que fuera a mi consulta. Y dice, hombre, ¿me vas a cobrar? Digo, hombre, por supuesto, me dedico a esto. Es obvio que te voy a cobrar. Le dije, te puedo hacer un descuento por ser amigo y tal, pero te voy a cobrar. Y él me dice, no, hombre, si me vas a cobrar, no, prefiero no hacerlo. Hombre, me vas a cobrar siendo amigo. Y aquí yo doy las mismas respuestas que le digo a vosotros que tenéis que dar. Si alguien es amigo tuyo de verdad, va a querer contribuir con tu negocio en vez de va a querer ayudarte a hundirlo, ¿no? Si cuando uno empieza y todo es mucho más complicado, a los amigos les tenemos que ayudar en lugar de aprovecharnos de ellos, ¿sí? Pero en el mundo latino, y me duele a veces que sea en el mundo latino, porque nosotros somos latinos también, en el mundo latino está como visto
Que si un familiar tiene un restaurante, tienes que ir ahí a comer al restaurante gratis. Que si un familiar es terapeuta, te tiene que dar la terapia gratis. Cuando tendría que ser todo lo contrario, cuando los amigos y los familiares tendrían que ir a ayudar a esa persona y contribuir para ayudarles a levantar el negocio, no ponerle palos en la rueda cuando está empezando. Y eso vosotros tenéis que ser muy conscientes también con vosotros mismos, de no caer en esos errores, no ayudar a familiares y amigos. Oye, si en un momento determinado os hacen un descuento, por bienvenido sea. Y si no lo hacen, pues también está bien. Tienes que estar orgulloso de, en lugar de darle el dinero a otro, dárselo a un familiar o un amigo tuyo. Pues esto, dentro del mundo latino, no se termina de entender muy bien. Bueno, no me quiero ir del tema tampoco, pero este amigo mío me dijo que no me quería pagar, en resumidas cuentas. Digo, pues si no me quieres pagar, no hay Reiki, es muy sencillo. ¿Y esto es fácil decirlo? No. Claro que cuesta decirle esto a un amigo, pero es que montar una escuela como la que tengo cuesta, ¿eh? No la he creado a base de hacer cosas que no cuesten, la he creado a base de hacer cosas que cuesten. Y luego hay gente que quiere también crear grandes escuelas y no está dispuesto a hacer cosas que le cuestan. Bueno, pues tú mismo, pero hay que hacerlo. Entonces, ¿qué sucedió? Que en un momento determinado yo estaba empezando a practicar bastante con el Reiki a distancia y en alguna conversación le dije que yo a mis alumnos, a la gente que les estaba dando terapia, los ponía en una cajita de Reiki, o sea, a mis clientes los ponía en una cajita de Reiki y les enviaba Reiki a distancia. Y que como estaban recibiendo terapias conmigo, pues no les cobraba. Y entonces él me dijo, hombre, pero si me puedes hacer el Reiki a distancia gratis, pónmelo a mí en la cajita, házmelo. Y yo en ese momento dije, bueno, pues también es cierto, ponerle en la cajita no me cuesta nada. Entonces le dije, te voy a poner en la cajita, pero hacemos una cosa. Te voy a dar unos ejercicios de respiración y una meditación y lo vas a hacer 5 minutos por la mañana y 5 minutos por la noche, que eso te va a ayudar en la ansiedad. Es decir, que por lo menos pusiera algo de esfuerzo, ¿verdad? No quería pagar, no quería hacer nada, como mínimo que hiciera algo de esfuerzo. ¿Y sabéis cuál fue la respuesta que me dijo? Que no tenía tiempo para hacer 5 minutos de práctica por la mañana y 5 por la tarde. Obviamente le dije, si tú no tienes tiempo para ti, yo tampoco tengo tiempo para ti. O sea, sería de necios, ¿no? Que él no se dedique 10 minutos y yo se los dedique a él. Sería de falta de respeto hacia mí mismo. Entonces, no le di. Esto es un ejemplo claro de alguien que en un momento determinado te acepta el Reiki a distancia, pero porque no se lo vas a cobrar o porque a él no le cuesta nada, y estás escogiendo a alguien que no quiere ser sanado. Es decir, que no está dispuesto a hacer cosas para ser sanado. De boquilla te va a decir que sí, yo quiero ser sanado. Pero luego se les conoce por sus actos, que no son capaces ni de dedicar 10 minutos al día. Bebo un poquito de agua. Ahora vamos al error número 5. Comentaros que nos estáis preguntando en secretaría, por eso lo digo yo aquí bastante también. Algunas personas nos habéis dicho de a ver si podéis entrar en esta convocatoria de Maestría Reiki desde cero. Están las plazas agotadas ya para Maestría Reiki desde cero. Lo que sí puedes hacer es apuntarte a lista de espera para la siguiente en secretaría. Contacta con secretaría en el primer comentario fijado o en la web de Javier Ma y te pones en lista de espera y te dirán. Hacer Reiki si no quiero cobrar es lo mismo. Inés pregunta, bueno, uno es libre de querer cobrar o no querer cobrar. Uno es libre. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa. Obviamente, si uno tiene pensado dedicarse a nivel profesional, sí o sí debe de cobrar. Y luego tenéis que pensar una cosa también. La mayoría de la gente tiene mentalidad de carencia. ¿Y esa mentalidad de carencia qué quiere decir? Que se piensan que si se lo hacen gratis a otro, le están haciendo un favor. Y no generalmente es así, porque todo lo que es gratis no se le da tanto valor. Y si alguien no está dispuesto a invertir tiempo
y dinero y energía en su proceso de sanación va a ser mucho más difícil. Mirad, os voy a explicar una evidencia clínica que se hizo hace años. Estuve en un evento del doctor Joe Dispenza y nos comentaba, y esto es en relación a esto, os va a gustar. El doctor Joe Dispenza nos comentaba que habían hecho una serie de estudios clínicos con unas personas que tenían dolores físicos, creo que eran de artritis, pero bueno, no recuerdo 100%, pero eran dolores físicos. ¿Y qué sucedió? Los pusieron, eran dolores crónicos de hacía tiempo, y les dijeron, mira, hemos sacado un medicamento que funciona muy bien, y a unos les dijeron, este medicamento, la caja vale $100, $10, perdón. Y a otros, a otro grupo de control, le dijeron que esta caja de medicamentos vale $100. ¿Sí? A los dos no les dieron medicamento, les dieron un placebo, es decir, una solución salina, no tenía nada. Pero a unos les dijeron que la caja valía 10 euros y a otros les dijeron que la caja valía 100 euros. ¿Sabéis qué sucedió? Que a los que le dijeron 10 euros tuvieron aproximadamente un 25-30% de mejorías. Y a los que le dijeron que valía 100 euros tuvieron el doble, alrededor del 70% de mejoría. Esto es una demostración clara que cuando nos cuesta esfuerzo algo, le damos mucho más valor. Y esto es así, esto es irrefutable. O sea, esto no hay absolutamente ninguna duda. Pero no solamente por esto, sino porque yo lo he visto a lo largo de los años. Que cuando tú le das las cosas gratis a la gente, aunque te digan que sí, subconscientemente, es subconscientemente. Este experimento que os digo fue subconscientemente. Aunque la gente te diga que sí y tú digas, sí, yo le doy mucho valor aunque me lo den gratis, no es cierto. No es cierto. Puede ser que estés agradecido, puede ser que estés muy agradecido con esa persona, sí, pero subconscientemente tú no le das tanto valor porque te lo han dado regalado. ¿Me seguís con esto? Decidme si me sigues. Y bueno, esto ha venido a cuento de lo que preguntaba Inés, así que luego cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero no os penséis que por regalar estáis ayudando más. Algunas veces estáis ayudando menos por regalar. Y luego también, obviamente, luego ya habría que analizarse cada uno, que yo no estoy aquí para analizaros individualmente, pero cada uno se tiene que analizar si no cobra efectivamente porque a lo mejor no se siente con seguridad para cobrar, porque a lo mejor se ha formado de cualquier manera y no se siente y tiene el síndrome del impostor, o porque tiene miedo a que le digan que no, o porque le da vergüenza cobrar. Ahí cada uno tiene que tener su caso particular, y si es por estas cosas que estoy diciendo, con más razón tendría que hacer el esfuerzo para trabajárselo, porque si no, con esa mentalidad normalmente se está en la carencia siempre. Emma, si te sigo, Mijaela, te sigo. Perfecto. Pues venga, vamos al error número 5, que es el más grande de todos. El 4 y el 5 son los más grandes. El escoger a alguien que no quiere ser sanado, y el 5, no trabajarte interiormente. Ahora te diré específicamente a qué me refiero. Hay mucha gente que está mandando Reiki a distancia Hay mucha gente que está enviando Reiki a distancia y no está haciendo un trabajo serio con él mismo. Es decir, no está practicando autorreiki cada día, no está practicando las técnicas del Reiki tradicional, no está con los 5 principios de Reiki, no está haciendo un trabajo poderoso con él mismo. Y somos un canal. Es decir, si yo soy un canal poco trabajado, voy a tener muchos menos resultados que si soy un canal bien trabajado, muchos menos. Además, que es propia responsabilidad, coherencia, ¿sí?, y congruencia.
Si tú dices que algo es tan bueno y lo proclamas a los 5 vientos y lo quieres compartir con otros, ¿qué haces que no lo estás haciendo contigo mismo? ¿Qué haces que no practicas autorreiki contigo? ¿Qué haces que no practicas el reiki a distancia contigo? ¿Qué haces que no practicas los 5 principios de reiki? No solamente es incongruente, sino que además te hace que no seas un canal tan puro y tan limpio a la hora de dar reiki a otros. Porque la energía reiki es poderosísima, pero cuando... Esta es la energía reiki, vamos a poner que es aquí, la energía del universo, que sería el rey. La energía del universo es rey y tu propia energía es ki. Entonces, la energía del universo cuando la canalizas llega a ti. Y si tu ki, tu propia energía, no está con altísima vibración, el rey no puede resonar tan fuerte. Por lo tanto, hace que la energía no fluya tan fuerte. En cambio, cuando tú tienes un ki poderoso de trabajarte continuamente, el rey fluye mucho mejor por ti. Por lo tanto, súper importante. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Te recuerdo, si no estás todavía en la formación de Reiki en tu vida conmigo, plazas agotadas, te puedes formar desde cualquier parte del mundo, pero ya no en esta convocatoria. Si no, deja ahí, mira el primer comentario fijado, la web de Javier May, contacta en secretaría y te comentarán el proceso para siguientes convocatorias. Bueno, me voy a ir despidiendo de los que estáis en vivo, tanto si estás en el vivo como en la grabación, por favor, anótame ahí que te has quedado hasta el final. Anótame que te has quedado hasta el final. Voy a ir viendo comentarios. Trabajo interior, Concepción, exacto. María José, te sigo, genial. Juli Rosal dice, lo primero que hago es levantarme y hacer Reiki, genial. Eso está súper bien. Lisette, el Reiki a distancia se trabaja mejor con el símbolo maestro o con el de la distancia o simplemente con el que se sienta mejor. Cuando uno tiene el símbolo maestro, mejor con el símbolo maestro, aunque se puede trabajar también con el de la distancia, pero recordemos que el símbolo maestro integra a los otros, por lo tanto, yo el Reiki a distancia, excepto cuando uno está en el segundo nivel o nunca ha trabajado con el Reiki a distancia. Si uno nunca ha trabajado con el símbolo de la distancia, yo le recomiendo que primero esté unas semanas antes de trabajarlo con el maestro, pero cuando uno ya ha integrado también el de la distancia, el maestro es más poderoso. Concepción, excelente píldora de sabiduría, estoy hasta el final. María José Sánchez al final, gracias Rosario, estoy aquí. Mijaela, me voy a apuntar para la otra convocatoria. Genial, Mijaela, a ver si lo dices y lo haces, porque muchas veces la gente dice me voy a apuntar, pero nunca se apunta. Y cuando uno dice eso y no lo hace, no me está fallando a mí, está fallando su propia palabra. Y tenemos que ser muy congruentes con lo que decimos, porque así es cuando crecemos, ¿eh? Cuando decimos de hacer algo y lo hacemos. Así que te felicito, Mijaela. Pepi, hasta el final. Concepción, gratitud. Marisol, me he quedado hasta el final, genial. María José Vaquero, superclase hasta el final. Inés, cada día lo hago conmigo, perfecto. Lodi Constantín, saludo desde Argentina, me quedé hasta el final. María José, sí que lo voy a hacer. Mijaela, perfecto, adelante. Gracias Javier, lo empecé a seguir desde Colombia, estudié con la maestra Sonia Prado, Dios le bendiga, bendiciones. Alma pequeña, bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Si todavía no te estás formando conmigo, ahora las plazas agotadas, pero anótate a lista de espera. Te mando un súper abrazo, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.